Carta a los Hebreos dentro de la serie de las cartas apostólicas de nuestra página web www.descubreelevangelio.org. Carta a los Hebreos que vamos a titular La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Le llamamos así para que se pueda recordar más fácilmente, ya que esta carta es una carta en la que se habla acerca de la revelación definitiva del creador del universo. Un creador que ha dado testimonio de sí mismo de dos maneras anteriores, y esta, la tercera es la vencida, es de la que va a hablar esta carta a los Hebreos. La primera revelación divina, la primera prueba de la existencia de un creador, es la creación, la naturaleza. Como dice el Salmo 8, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que la creación, el cosmos, el universo, el mundo animal, el mundo acuático, las aves de los cielos, el mismo ser humano, el mismo cuerpo humano, la manera en que el embrión se forma en el vientre materno, la maravilla del cuerpo humano, de la genética, el funcionamiento de cada órgano, el funcionamiento de los ojos, de los oídos, la maravilla de la maquinaria del cuerpo humano y la maravilla de toda la creación hace que el ser humano que realmente reflexiona en todas estas cosas no tenga excusa. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ok? Así que no hay excusa, dice también la Escritura, que dice el necio en su corazón no hay Dios, porque todo apunta, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿sí? Simplemente con mirar la obra de la creación, una creación inteligente implica un creador inteligente. Así que la primera revelación divina es a través de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. La segunda revelación de un creador es su manifestación sobrenatural a todo un pueblo en el monte Sinaí, después de las plagas en Egipto. La manera en que él se dio a conocer al pueblo de Israel, pues es un aspecto sobrenatural, aunque previamente se había dado a conocer a Abraham a través de apariciones, a través de diferentes manifestaciones de su existencia. En el monte Sinaí es donde se revela a toda una nación. Y esto es algo que es revolucionario, es algo que no tiene precedente en la historia pues en general de la religión, ya que si hacemos un análisis de las diferentes religiones en el mundo, en forma general son el resultado del mensaje de una sola persona, un líder, un iluminado, un fundador, alguien que comienza a decir que tiene revelaciones divinas o más allá de lo común, se hace de seguidores y de ahí surge una nueva religión. Así que todo inicia con una persona, a diferencia de la revelación del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que en Egipto, a través de las plagas y después sacando a su pueblo de Egipto, a toda una nación de alrededor de 3 millones de personas, de manera muy conservadora, ya que dice que eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, de manera muy conservadora, eran alrededor de 3 millones de personas, junto con egipcios, gente de toda clase de lenguas, que dice que también se unieron al pueblo de Israel en el éxodo, en la salida de Egipto. Y 50 días después, en la fiesta de Pentecostés, estaban en el monte Sinaí, y ahí recibieron la revelación sobrenatural del Creador, vieron señales, prodigios,
vieron que su voz les hablaba directamente, apareció en una nube espesa y había truenos y relámpagos y fue una escena sobrenatural donde el Creador, que previamente se había revelado a través de la naturaleza, ahora se revela en forma palpable a toda una nación. Así que bueno, pues ahí tenemos la segunda revelación sobrenatural de ese Creador del universo. Y la tercera revelación, que es la definitiva, por eso le llamamos la tercera es la vencida, es la manifestación en carne. Ese Creador que da testimonio de sí mismo a través del universo y después dio testimonio de sí mismo al pueblo de Israel. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 2 dice que el judío tiene ventaja sobre el gentil o sobre las naciones en que le fue dada la revelación de la palabra de Dios. Entonces el judío tiene una responsabilidad aún mayor que las personas de todas las naciones, porque aparte del testimonio de la creación, también recibió la revelación en el monte Sinaí, también recibió la revelación de sus leyes, de su justicia específica, a través de la instrucción de la ley que le dio a Moisés, por medio de ellos, por medio del pueblo de Israel, por medio de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, las tribus de Israel, de las tribus de Israel, la tribu de Judá. Después de ahí llegamos al rey David, y al rey David se le prometió que de su simiente, de su descendencia, vendría el Mesías, el Salvador, que es el Hijo de Dios, porque el rey David escribe en el Salmo 110, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que ya David entendía que el Hijo de Dios, aquel que estaba en la presencia divina desde la eternidad y estaría hasta la eternidad, se haría carne, se haría hombre, habitaría entre nosotros y sería la manifestación del Creador del universo. Y es justo de lo que nos va a hablar la carta a los hebreos, ya que los hebreos que habían creído en Yeshua a estas alturas que se escribe esta carta, que no se sabe exactamente quién la escribió. Muchos dicen que fue el apóstol Pablo, pero algunos otros dicen que quizás pudo haber sido Lucas, o algunos otros dicen que pudo haber sido Bernabé, acompañante de Pablo, o quizás Clemente, uno de los primeros líderes de la iglesia primitiva. Entonces, el escritor de esta carta a los hebreos, que habían creído en Yeshua, muy cerca de la destrucción del templo en Jerusalén, muy cerca del año 70 después de Cristo, pues ya a estas alturas había bastantes hebreos que habían creído en Yeshua como la manifestación divina, habían creído en él como el Mesías de Israel, pero por las persecuciones romanas y por todas las tensiones políticas que había en aquella época, y también por la persecución dentro del propio pueblo judío de parte de los que expulsaban a los judíos que habían creído en Yeshua, como está escrito en el libro de los Hechos, que ya empezaba a haber oposición, empezaba a haber división por reconocer que Yeshua era el Mesías. Ya desde los evangelios se menciona eso. Entonces toda esta tensión causó que algunos de estos hebreos pues comenzaban a desanimarse también al tener la expectativa de que Yeshua iba a regresar, y que pasaban los años y la tensión política con Roma cada vez era mayor, y las dificultades y la persecución del pueblo, de la familia, del mismo imperio romano, pues todas estas cosas comenzaron a desanimar a estos hebreos de continuar como seguidores de Yeshua, y pues ya sea que se hacían totalmente incrédulos y ya se asimilaban, o pues terminaban cediendo y simplemente uniéndose a las sinagogas. Era muy difícil en aquella época romper con nexos familiares de la propia comunidad en la que se había vivido todo el tiempo, por declarar que Yeshua era el Mesías. Así que muchos de ellos ya desanimaban, tropezaban en su fe, y pues ya simplemente seguían el judaísmo tradicional, o simplemente ya apostataban de la fe.
Y para eso es para lo que el escritor de esta carta, que no sabemos exactamente quién fue, pero para eso es que el escritor de esta carta les escribe para animarles a que no se aparten, no vuelvan atrás. Y bueno, pues por ahí algunos dicen que lo que más inclina la balanza, que fue el apóstol Pablo el que escribió esta carta, es que pues él tenía un gran amor hacia su pueblo, hacia el pueblo hebreo, de que el conocimiento que se manifiesta en esta carta, una carta muy profunda, una carta sumamente doctrinal, pues solamente alguien del nivel de conocimiento del apóstol Pablo, que deliberadamente en esta ocasión no pone su nombre por la persecución que había en su contra, entonces pues simplemente no puso su nombre y escribió este mensaje. Pero bueno, a final de cuentas, sin duda, al estudiar esta carta podemos comprobar que fue inspirada por el Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, es una carta muy profunda y es una carta definitiva a todos aquellos que hemos sido injertados al pueblo hebreo, a todos aquellos que hemos pasado de un lugar a otro, que hemos salido de Babilonia, hemos cruzado el río rumbo a la tierra prometida. Ese es el significado de la palabra hebreo. Abraham, el primer hebreo, el hebreo que cruzó el río rumbo a la tierra prometida. Y eso es lo que significa hebreo, de la palabra ibrí en hebreo, que viene del verbo abar, que significa cruzar, el que cruza, el que pasa del otro lado, el que está en las tinieblas, en la idolatría, y cruza al otro lado rumbo al llamado celestial, al llamado del culto, de la adoración al creador del universo, al que se manifestaría en el monte Sinaí y que finalmente vendría a nosotros en carne, como está escrito en los evangelios, como escribió el apóstol Pablo: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y esta es la revolución, esto es el milagro sin precedente, que el creador del universo, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que se presentó en el monte Sinaí, aquel que hablaba cara a cara con Moisés, pues ahora nacería en un establo ahí en Belén, ahora nacería en un lugar humilde y ahora moraría entre nosotros y veríamos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y bueno, pues esta reflexión que vamos a hacer de la carta a los Hebreos es un estudio panorámico, en realidad es una lectura. Vamos a hacer una lectura de la carta y vamos a ir comentando diferentes aspectos con el propósito de aclarar mucho más la lectura, siguiendo el modelo de el sacerdote Esdras, que ya veremos dónde está escrito cómo lo hacía. Pero pues bueno, para un estudio más detallado, como les digo, esta va a ser una lectura panorámica para nuestra serie de las cartas apostólicas en nuestra página de Descubre el Evangelio, pero para un estudio mucho más detallado y exhaustivo pueden visitar nuestra página web del Instituto Bíblico Gratuito, www.descubrelabiblia.org. En el nivel intermedio, ahí pueden encontrar un comentario verso por verso mucho más exhaustivo. Y bueno, pues en esta grabación vamos a leer la carta a los Hebreos como si fuera un sermón, que en realidad, según los comentaristas, así fue estructurada esta carta. Esta carta fue estructurada como un sermón con el propósito de que fuese leída en las comunidades donde había hebreos y lo vamos a hacer de esa manera. Por eso es que va a ser una lectura más de corrido, siguiendo el método de el sacerdote Esdras. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, dice lo siguiente: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Así que solamente vamos a leer, vamos a explicar algunos pasajes, algunos versículos
que por la distancia de tiempo en la que estamos, por vivir en el siglo XXI, y ya pues influenciados con siglos de tradiciones, de diferentes interpretaciones, fuera del contexto hebreo de las escrituras, ahora sí aplica totalmente, pues se han distorsionado un poco estos conceptos. Entonces vamos a ir leyendo de una manera, buscando llegar más al origen de la interpretación de los apóstoles en aquella época, hace 2000 años. Y son 13 capítulos que vamos a leer. Recordemos que en tiempos que se escribió esta carta no tenía números de capítulos ni versículos, así que era una carta de corrido que se escribió, pero para facilitar el estudio, para facilitar la referencia, siglos después se le añadieron los números de capítulos y versículos, y con el propósito de facilitar esta lectura vamos a dividir la carta en 3 secciones. La primera sección será del capítulo 1 al capítulo 4, a la que vamos a titular La preeminencia de Cristo, la preeminencia del Mesías. O sea, cómo es que el Mesías es la máxima revelación divina. Cómo es que Yeshua, cuál es su nombre en hebreo, que es el nombre que estaremos utilizando, cómo es que Yeshua es la manifestación del Creador, por consiguiente, es superior a todas las revelaciones anteriores, superior a la revelación de la creación, superior a la revelación a través de mensajeros, ángeles, superior a la revelación a través de siervos, de seres humanos a quien se les dio esta revelación, como Moisés, como Josué, etc. Así que Yeshua es la máxima revelación, por tanto, es la máxima autoridad en materia de liderazgo, en materia de autoridad de la palabra de Dios. Yeshua es la máxima autoridad, y de eso hablará el capítulo 1 al capítulo 4. Del capítulo 4 al capítulo 10 nos habla acerca de que Yeshua es, además de la máxima autoridad, también es el gran sumo sacerdote. Él es el gran sumo sacerdote, Él es el que expía de una vez por todas, o paga de una vez por todas el precio por nuestros pecados, no sacrificando algún animal como sucedía en tiempos del sacerdocio levítico, sino ofreciéndose a sí mismo por el pecado de la nación y por el pecado de todos aquellos de entre las naciones que han de ser redimidos. Así que Él es el gran sumo sacerdote, capítulos 4 al capítulo 10. Por consiguiente, termina el temor del juicio, el temor del castigo, termina ese sistema por el cual el hebreo, el israelita, trataba de justificarse, y esto nos muestra que todos los sacrificios del sacerdocio levítico eran sombras, eran figuras, eran medios didácticos para apuntar a aquel que vendría a ofrecer su vida, su cuerpo como sacrificio una vez y para siempre. Y por último, la tercera parte, capítulos 10 al capítulo 13, pues son los frutos o las exhortaciones o las consecuencias de entender este mensaje. Si entendemos este mensaje, si entendemos que Yeshua es la revelación final del Creador del universo, si Él es el sumo sacerdote, el que una vez se ofreció para siempre, para expiar con nuestros pecados, por consiguiente, ¿esto qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones de haber recibido esta gran salvación? Bueno, esas son las exhortaciones finales a la fidelidad. Así que bueno, pues una vez dicho esto, ahora sí nos vamos a ir a la lectura de la carta, y la traducción que vamos a usar para esta lectura es la traducción Reina Valera 1960. Esa es la traducción que vamos a utilizar, y utilizamos esta traducción porque en el ámbito protestante, que es principalmente en el ámbito al que nos estamos dirigiendo,
la comunidad de estudiantes de Descubre la Biblia, en su mayoría venimos de un contexto cristiano evangélico, y esta es la traducción que por años conocimos, aprendimos, y es también donde muchos de nuestros hermanos, colaboradores, compañeros de milicia están, y del remanente que el Señor ha de traer en estos últimos tiempos. Leyendo esta traducción pues les va a ser mucho más familiar el mensaje. Así que vamos a comenzar a leer, y les pido que me acompañen con una oración. Y estamos haciendo esta grabación desde Sión, desde Jerusalén, tal como está escrito: de Jerusalén saldrá la palabra, y de Jerusalén saldrá la instrucción para todo el pueblo Israel y para todas las naciones. Y bueno, pues esto ya quedará para la historia. El video que se está viendo mientras hacemos la lectura de este pasaje es un video del Monte de los Olivos, que justamente esta imagen del Monte de los Olivos va a enfocarnos en el tema central de esta carta, de poner nuestra mirada en aquel que va a venir a ese monte, poner nuestra mirada en aquel que establecerá su reino en esta tierra, puestos los ojos en él, el autor y consumador de nuestra fe, no distraernos con nada, no atemorizarnos con todas las amenazas de este mundo, y no despegar nuestra mirada de él, tal como estará escrito en el capítulo 11 que leeremos cuando lleguemos ahí. Así que acompáñenme a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor. Mientras tenga voz, no dejaré de hablar de tus maravillas. Mientras tenga voz, mientras tú mantengas mi voz, Señor, yo seguiré hablando de lo que me has permitido ser testigo. Primero que nada, testigo de mi cambio de corazón. Testigo de que ya no soy el mismo. No soy aquel que negaba tu existencia. No soy aquel que negaba la clara evidencia de tu creación. No soy aquel que blasfemaba de esa revelación. No soy aquel que blasfemaba de tu revelación a través de las Escrituras. Por ignorancia, Señor, tú sabes que lo hacía por ignorancia, y por eso me recibiste a misericordia, Señor, para mostrar en mí tu piedad, para ponerme como ejemplo de perdón, de misericordia, de esperanza para muchos padres que tienen hijos jóvenes, incrédulos, blasfemos, indiferentes a tu amor, a tu mensaje. Y Señor, gracias porque mi vida puede ser de esperanza, de inspiración para personas que piensen que sus jóvenes, que esta juventud ya no tiene esperanza, Señor. Usa mi vida para mostrar a padres, a esposos, a matrimonios, a familias, que la oración puede mucho, que la oración del justo puede mucho, y que orando por sus seres queridos incrédulos, malagradecidos, es posible que algún día ese corazón de piedra sea cambiado en un corazón de carne. Gracias, Yeshua, por haberte manifestado a mi vida. Gracias por haberme abrazado cuando más te necesitaba y cuando más renegaba de ti. Gracias, Señor, porque no te diste por vencido. Gracias porque con amor eterno me amaste y me prolongaste tu misericordia. Y gracias, Señor, porque con cuerdas humanas, con cuerdas de amor me atrajiste y me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Y Señor, me libraste de el que era más fuerte que yo, Señor. Me libraste de las ataduras, de la esclavitud en la que estaba. Me hiciste cruzar el río, la corriente de blasfemia, de ingratitud de este mundo, y me tienes aquí, Señor,
en Jerusalén, en Sión, usando mi voz, que después de tantos años, aunque se ha desgastado un poco, no parará, Señor. No parará, no parará hasta que tu luz resplandezca en todos aquellos que están en tinieblas. Anímanos, exhórtanos a través de esta carta y que al final de esta carta sea primeramente yo, Señor. Yo y mi casa y todos los que me has dado para compartir este mensaje. Los que no quitemos nuestra mirada de ti. Que seas tú nuestra máxima inspiración, nuestra máxima esperanza, Señor. Te lo rogamos por tus méritos, por lo que tú hiciste en esa cruz. Te lo rogamos en tu nombre, Yeshua. Salvación. Amén. Hebreos, capítulo 1, vamos a empezar a leer y en esta sesión vamos a leer del capítulo 1 al capítulo 4 esta lectura la haremos en 3 partes. Como ya dijimos, capítulo 1 al 4 será la primera parte de estas 3 partes que leeremos. Así que vamos al capítulo 1 que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que esta es la tercera revelación, la tercera es la vencida. Aquí ya nos dice en estos postreros tiempos, es decir, los postreros tiempos o la revelación final comienza a partir de Yeshua. A partir de Yeshua es, ahora sí, ya no más, ya qué más puede hacer. ¿Qué más puede hacer el creador del universo para demostrarnos que no se ha olvidado de nosotros, para demostrarnos que nos ama, que con amor eterno nos amó? La creación del universo, ver los cielos, ver la tierra, pues nos pueden manifestar la grandeza de Dios, su sabiduría, su eterno poder y deidad. Todas esas cosas nos lo muestra, pues el ver la naturaleza, el cosmos, el universo, nos hace sentirnos muy pequeñitos al ver la grandeza del Creador. La Escritura, la Torá, todo lo que está escrito en las leyes divinas, pues nos pueden hablar acerca de su justicia. Nos hablan de su justicia, del estándar de justicia tan alto que Él tiene, al cual pues ningún ser humano puede llegar. Eso es lo que nos habla la revelación de sus leyes, su justicia perfecta. Pero la revelación del Hijo de Dios, la revelación en carne de Él, pues nos revela el aspecto más hermoso y el máximo, según lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, nos habla de toda la revelación de Dios. Si yo tuviera toda profecía y entendiese toda ciencia y tuviera todos los misterios, y si no tengo amor, nada soy. De nada nos serviría ser científicos que nos maravillamos con la obra de la creación, o ser astronautas y haber viajado a un planeta lejano, haber pisado la luna y poder ver desde ahí la Tierra y poder conocer de las constelaciones y ser físico nuclear, y de nada nos serviría conocer todos los misterios de la creación o ser doctores en la ley y ser eruditos en cada aspecto de la ley y cómo aplicarlo. De nada nos serviría todo eso si no conocemos la máxima revelación de ese Dios que sí es muy grande, sí es muy justo, pero también es amor, un Dios de amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta a todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que este Hijo es el resplandor de su gloria, el resplandor de su gloria. En otras palabras, en la salida de Egipto, a través del desierto, Dios manifestaba su presencia, y por eso es que fue algo sobrenatural, ya que estamos hablando de no una sola persona, estamos hablando de todo el pueblo de Israel. Ya dijimos, alrededor de 3 millones de israelitas, más los extranjeros que se les unieron, eran testigos. Por 40 años estuvieron viendo la presencia de Dios que les acompañaba de día con una nube que les daba sombra y de noche con una columna de fuego. Así que eso era la gloria de Dios, manifestaba su presencia. Así que ahora esa columna de fuego, ahora esa nube, ahora se aparece en el cuerpo de carne y hueso y sangre de un bebito que nació en Belén. Ahora Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, de su esencia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, no nada más es el creador, sino que también es el sustentador, es el que hace que se sostenga la creación, es el que hace que tenga provisión la creación. Por eso es que no tienes que tener ningún temor de que te va a faltar pan, te va a faltar de comer. Por eso cada día oramos por el pan de cada día y no tenemos que tener ningún temor, ya que Él es fiel. Él prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Jamás veremos un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que no hay forma de temer, no hay manera de temer. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahora se va a referir a su superioridad por encima de los ángeles. Porque a estas alturas, todo hebreo, obviamente, al empezar a pensar, bueno, pues entonces, ¿qué es el Hijo? Entonces, ¿es un ángel? O sea, si Él es una revelación divina, Él es un Hijo de Dios, entonces es un ángel, es un ser espiritual, es como un ángel. Y aquí va a responder. El escritor sabe lo que están pensando estos hebreos y seguramente pensarían que es algo extraordinario, algo fuera de serie, que cómo puede ser que el Creador se manifestó en carne. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿No? Esto no puede ser. Quizás está hablando de que es un ángel, ¿no? Un ángel pues es un mensajero divino. Entonces, para evitar esas posibles conclusiones para un pueblo que se le podría hacer muy grande, aún actualmente esa es la piedra de tropiezo, eso es lo difícil para un judío poder pensar en que el creador del universo, en que esa nube, esa columna de fuego, esa presencia tan sobrenatural se haría carne en un niño que nace en Belén. Eso es lo que seguramente haría que su mente explotaría, y precisamente por eso pasa a explicar ahora que es superior a los ángeles. Y dice en el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus hijos ministros, y a sus ministros llama de fuego. Entonces empieza a citar uno y otro, porque esta es la manera de probar que el Hijo es superior a los ángeles. Empieza a citar texto tras texto de los salmos principalmente, donde se habla acerca del Hijo. Las escrituras hebreas
ya desde Moisés, pasando por los salmos, los profetas, hablan de esto, hablan de que Dios mismo descendería, Dios mismo vendría a salvarnos. Y aquí comienza a citar textos donde se habla de esas profecías, donde del Hijo se dice que sería superior a los ángeles. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles ministros y a sus ministros llama de fuego. O sea, los ángeles son ministros, son servidores. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y bueno, pues es aquí donde empieza un poquito los problemas, ya que alguien podría decir, bueno, pero en las escrituras, por un lado, se habla de que Dios es uno, Dios es único, pero luego hay un personaje misterioso que aparece como el ángel del Señor a lo largo de los textos del Antiguo Testamento, que incluso, por ejemplo, se le apareció a Abraham, se le aparece a Abraham y aparece el nombre, el tetragramatón, que se traduce como Jehová o Jehová, se aparece y dice que ahí Abraham habló cara a cara con él. Entonces, ¿quién es este ángel de Jehová? ¿Quién es este ángel de Yahvé? ¿Quién es este ángel que se manifiesta? Bueno, pues aquí precisamente esto es lo que está escribiendo el escritor de Hebreos. Justamente eso es lo que está diciendo. Ese hijo que se manifiesta, pues no es otro que la manifestación de el Dios invisible. Él es el que hace visible la imagen del Dios invisible. Así que tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Y este es el misterio de los dos seres divinos o los dos poderes en el cielo, que es lo que creía sin ningún problema todo judío hace 2000 años, antes de Maimónides, antes de otros comentaristas judíos más recientes, que empezaron precisamente por lo que los cristianos creían, por los que los judíos creyentes en Yeshua creían acerca de que Dios se había hecho carne. Bueno, tratando de alejarse de esa doctrina, el judaísmo consideró eso como herejía y por eso actualmente el judaísmo no acepta la doctrina de que Dios tiene un hijo. Pero pues esa doctrina no había ningún problema en el primer siglo, hace 2000 años. No había ningún problema en creer que Dios era un poder invisible que también se manifestaba a través de un mediador, a través de lo que se conoce como el Hijo de Dios, a través de el Hijo del Hombre que vio Daniel en esa visión del capítulo 7, vio a un trono, vio al anciano de días y vio a uno semejante a un hijo de hombre que se manifestaba. Así que hay muchos textos de las Escrituras que hicieron que textos de hace 2000 años se refirieran a un personaje llamado el Hijo de Dios, llamado el Ángel del Señor, que era el mediador entre ese Dios invisible y los hombres. Así que eso es un concepto totalmente judío. Para mayor información de esto pueden checar el comentario que ya les dije de nuestro nivel intermedio de Descubre la Biblia. Así que, bueno, pues es exactamente lo que está explicando acá. Y dice en el verso 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Y aquí se habla de la eternidad del Hijo. Tus años no acabarán. Es un ser eterno, Él comparte eternidad juntamente con el Padre, Él habitado desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea que no es un ángel creado, porque si aquí está diciendo que es superior a los ángeles, por consiguiente, no tiene un principio, no tiene un final de días. Él es el principio, Él es el fin, Él es la manifestación del Padre. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás?
Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores o servidores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, los ángeles están al servicio de los que han de heredar la salvación. Para eso fueron creados los ángeles, para servir a los que han de heredar la salvación. Pero el Hijo es el que gobierna sobre todo principado, sobre todo potestad, y todas las naciones y todos los reinos le servirán. Así que él, por supuesto que se humilló, por supuesto que vino para servir y no para ser servido, pero eso lo hizo como un ejemplo de lo que significa haber entregado su vida, como un ejemplo de lo que es la verdadera grandeza, la verdadera sabiduría, en haberse humillado hasta lo sumo, y una vez que se humilló hasta lo sumo, entonces recibió un nombre que es sobre todo nombre. Una vez que se humilló hasta lo sumo, entonces en base a eso fue exaltado y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y termina el capítulo 1 diciendo: no son todos espíritus ministradores o servidores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Por tanto, ya que Él es la máxima revelación, ya que es la máxima autoridad, ya que es superior a los ángeles, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sí? Una exhortación al pueblo hebreo: oye, si Dios se manifestó a nosotros de diferentes maneras, a través de la creación, a través de la revelación en el Sinaí, a través de ángeles, pero ahora se nos manifiesta a través del Hijo de Dios, el mismo Creador, la imagen misma del Creador viniendo a nosotros. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y aquí hace una referencia a que la ley en Sinaí fue dada a través de ángeles, es decir, ángeles estuvieron presentes ahí en la entrega de la Torá. O sea, Dios se manifestó, no, digamos que no ahí físicamente Él, sino que Él dio manifestaciones de su presencia a través de ángeles. Le pasó la Torá. Más adelante vamos a ver aquí que esos ángeles le dan las instrucciones a un ángel muy particular, que es justamente el Hijo de Dios. Entonces Él es el que entrega la Torá. Ahorita vamos a ver eso más adelante. Dice: si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, porque los que no fueron obedientes a esas leyes perecieron en el desierto, y cuando hicieron el culto al becerro de oro, todos los que fueron desobedientes fueron juzgados ahí. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Eso es lo que sucedió en el monte Sinaí. Y dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Otra cita de los Salmos, Salmo número 8. Dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esa fue la razón por la que se encarnó. Esa fue la razón por la que nació como uno de nosotros,
para gustar la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él es el autor de la salvación de todos aquellos que le entregamos nuestra vida, que pedimos perdón por nuestros pecados. Él es el autor de nuestra salvación. Porque el que santifica, el que consagra, el que aparta y los que son santificados, apartados, consagrados para su servicio, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que cita una vez más textos y textos y textos, y bueno, pues como le está escribiendo a los hebreos, y para el pueblo hebreo todo está relacionado con la revelación escrita, todo tiene que ser sustentado con las escrituras dadas previamente a los hebreos. No se puede sacar un mensaje fuera de lo que ya está previamente escrito. Entonces aquí por eso el escritor cita una y otra vez pasajes de las escrituras que prueban que el Hijo de Dios, Yeshua, es quien dijo ser. Así que Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Él es a quien Dios puso como el modelo a seguir. Él puso a su Hijo, a Yeshua, como el autor de la salvación y con el que nos va a llevar a la presencia del Padre. Y dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio, una referencia al profeta Isaías cuando habla de que un remanente va a volver, un remanente de hijos de Israel va a volver del exilio, del castigo, del pecado de entre las naciones. Un remanente va a volver. Así que he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos, hablando de Israel, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hebreos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Okay? Esclavos del temor. Esclavos del temor, esclavos de la culpa. Entonces, pues toda la vida, esclavos a que íbamos a ser juzgados, íbamos a ser castigados por haber transgredido las leyes que nos fueron dadas en Sinaí, por haber negado con nuestros hechos, con nuestras obras, la existencia de un creador, como en Romanos capítulo 1, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que bueno, pues estamos sujetos a servidumbre. Todo ser humano, por muy ignorante o por muy ateo que trate de ser, y esto se los digo por experiencia, yo en mi época de ser ateo, por más que decía ser ateo, por supuesto que tenía mis momentos de temor de que qué tal si estaba equivocado, qué tal si sí existía un creador del universo, y esa fue el pensamiento que justamente en una noche no me dejaba dormir, después de haber tenido una conversación con un creyente en la Biblia, que me dijo: bueno, ¿y qué tal si tú estás equivocado? ¿Qué tal si sí existe un creador? ¿Qué tal si sí existe alguien que un día te va a juzgar por tu ingratitud, por tu indiferencia, por tu blasfemia de decir que no existe? ¿Qué tal si sí existe? ¿Qué tal si estás equivocado y un día te va a juzgar? Y bueno, con toda mi arrogancia y con toda mi escepticismo y con todo mi adoctrinamiento de que no existía un creador, esa pregunta seguro que sí me dejó pensando toda la noche, y pues sí, claro que sí pensé: ¿qué tal si estoy equivocado? ¿Qué tal si efectivamente voy a ser juzgado? Y bueno, como me dijo ese creyente en la Biblia, me dijo: mira, yo no tengo nada que perder por creer que Dios es real y Dios existe y tratar de vivir mi vida de acuerdo a sus mandamientos. Yo no tengo nada que perder, porque si no existe y si, como tú dices,
al morir pues ya no pasa nada y volvemos al polvo y se acabó todo, pues ya no tuve nada que perder, porque pues traté de vivir una vida recta, no haciéndole mal a nadie, buscando el bien de los demás, guardando sus mandamientos, que en esencia eso dicen, en esencia sus mandamientos es ama al prójimo, es trata de hacer el bien, etc. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿en qué me pudo haber hecho daño vivir así? Pero en tu caso, que niegas que existe y que dices que no, que cada quien siga su propia verdad y que no importa cómo vivas y que tú dale al cuerpo lo que te pida y tú vive la sensación y vive para este mundo, y bueno, pues tú vives así y bueno, pues ok, a lo mejor sí ganas el haber, según tú, disfrutado en esta vida de esas cosas, que generalmente en tu conciencia tampoco las disfrutas tanto porque pues, siempre te viene después el cargo de conciencia, etc. Pero no nada más eso, sino que después vas a tener que pagar la factura. Vas a tener que rendir cuentas a aquel que es justo y a aquel que te va a demandar todo aquello que hiciste en rebelión y en arrogancia. Entonces, ¿qué tal? Y bueno, pues eso sí, por supuesto que me dejó pensando y es justamente lo que está diciendo aquí, que eso es lo que hizo el Hijo de Dios, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a ese temor, a esa esclavitud del pecado, de la culpa. Él vino a librarnos. Él vino a librarnos ya que le quitó el poder de seguirnos al acusador, el poder de seguirnos acusando por nuestros pecados, le quitó el poder de tener el derecho legal a matar nuestros cuerpos, porque el que le hace la paga, en la perfecta justicia implica eso, que el que le hace la paga, el alma que pecare morirá. Y bueno, pues eso es lo que hizo precisamente, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y aquí nos habla de quién es el pueblo depositario de esa salvación. ¿A quién fue dirigida esa salvación? A la descendencia de Abraham. Por eso es que Yeshua le dijo a esa mujer extranjera, esa mujer cananea, en Mateo capítulo 15, yo solo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Porque no ciertamente socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, bueno, me está diciendo este pasaje que entonces a los que no son descendencia de Abraham no los socorrió, es decir, los que no tienen nada que ver con Abraham no los socorrió. Bueno, si alguien que no tiene nada que ver con Abraham sigue las pisadas de Abraham, cuando era extranjero, cuando venía de Ur de los Caldeos, si alguien que no tiene que ver con Abraham sigue las pisadas de Abraham y abandona su idolatría y sigue la fe de Abraham, pues entonces también tiene parte y puede ser injertado a la descendencia de Abraham. Por eso en Isaías capítulo 56 dice, no diga el extranjero, me apartará totalmente Dios de su pueblo, porque a los extranjeros que guardan mi pacto, a los extranjeros que guardan el día de reposo, yo les daré lugar dentro de mi casa, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Así que hay lugar para todos aquellos que reconocen sus pecados, que reconocen su maldad, que reconocen su ingratitud. Hay perdón, hay misericordia, hay salvación. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y otra vez, por eso su nombre es Yeshua. Jesús simplemente es la transliteración del nombre, pero su nombre original es Yeshua, que significa salvación, que significa que Él va a expiar, a cubrir los pecados del pueblo. Por eso se le dijo a María, o Miriam, su nombre en hebreo, que se le pusiera por nombre Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos, capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote, el apóstol, el enviado. Él fue enviado por Dios. Ya dijimos que es superior a los ángeles, es la imagen misma de su sustancia, es Dios mismo diciéndote que te ama, que te perdona, que está dispuesto a reconciliarse contigo. Por tanto, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el Mesías, Yeshua, el ungido para llevar a cabo esta obra de perdón, de expiación, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo, el Mesías, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, bueno, primer aclaración que le está haciendo el escritor de esta carta a los hebreos es: Yeshua no es una manifestación más de Dios como las del pasado. Yeshua no es un simple ángel que vino a darnos un mensaje. Yeshua es el Creador mismo viniendo a dar su vida por nosotros. Yeshua es el Hijo de Dios, es el mensajero de Dios, es el mediador de este nuevo pacto y es superior a toda la creación. Y ahora, siguiente paso, es Yeshua también es superior a Moisés. Si Yeshua es superior a Moisés, wow, pues Moisés es considerado el profeta de profetas, el profeta por excelencia. El profeta es el que manifiesta la palabra de Dios. Bueno, pues aquí al que todo hebreo ha querido seguir o ha estado buscando seguir, pues es a Moisés. Pero aquí ya se aclara que Yeshua es superior a Moisés. Moisés simplemente fue un siervo, un servidor en la casa de Dios para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo, el Mesías, como hijo sobre su casa, Yeshua es el hijo, y el concepto de hijo de Dios simplemente se refiere a un ser espiritual, a un ser divino, a un ser que no es de esta creación. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea que el evangelio es la palabra. El evangelio es esa
palabra llena de instrucciones, llena de atributos de cómo es el Creador, esa palabra que les fue dada en el monte Sinaí. Ese es el Evangelio, esa es la buena nueva, que ya no tienes que servir a los reyes de las naciones, ya no tienes que servir a Faraón, ya no tienes que estar bajo leyes injustas, leyes no equitativas, leyes que no manifiestan el carácter justo, el amor de un Creador. Ya no tienes que seguir todas esas leyes. Ahora puedes seguir las instrucciones perfectas, las instrucciones justas, las instrucciones llenas de amor al prójimo que ha dado el Creador del universo. Entonces dice, bueno, pues que no les vaya a pasar como aquellos que recibieron la buena nueva ahí en el monte Sinaí, pero la desecharon, terminaron queriendo ser igual que las naciones, terminaron haciendo el becerro de oro, y no nos vaya a pasar igual que a ellos. Y dice, porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva. Eso es lo que vino justamente a predicar Yeshua. Vino a decir, su primer mensaje fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Regresen, retornen a la instrucción que fue dada desde el primer pacto, desde Sinaí, porque se ha acercado el reino. Pero a ellos, los que recibieron esa palabra en el Sinaí, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y dice, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, aquellos que salieron de Egipto y se les anunció esa buena nueva en el Sinaí, de que ya no tienes que servir a otros dioses, ahora me vas a servir a mí, pues qué buena noticia que vamos a servir a un Dios que nos ama. A aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y entonces aquí queda implícito que también es superior a Josué. Ya nos dijo que es superior a los ángeles, ya nos dijo que es superior a Moisés, y ahora nos dice que es superior a Josué, porque Josué no les dio el reposo, no se quedaron ahí las tribus de Israel en la tierra prometida. Después fueron otra vez exiliadas, y otra vez, pues aquí los hebreos otra vez andan entre las naciones. Y dice, porque el que ha entrado, por tanto, verso 9, bueno, vamos a leer otra vez desde el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El que ha entrado al reposo de la fe en Yeshua, ese es el reposo, ese es el refrigerio de ahora ser dirigidos por Yeshua. En eso consiste el reposo, ser dirigidos por sus leyes. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué se dice que la espada tiene dos filos? Habla del aspecto material y habla del aspecto espiritual. La palabra, que está hablando otra vez de la Torá, de la instrucción dada en el monte Sinaí, tiene la capacidad de revelarnos lo que hay en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Tiene la capacidad de revelarnos que somos pecadores, somos carnales, y también tiene la posibilidad de revelarnos las cosas espirituales a lo que debemos aspirar. Así que por eso es de dos filos, contempla los dos aspectos de nuestra creación. Somos seres físicos, seres carnales, pero también tenemos una parte espiritual, que es la que el Señor ha puesto, y esa parte espiritual es la parte racional, la parte que nos permite obedecer sus mandamientos. Y no hay cosa creada
que no se manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y bueno, pues en este capítulo 4 nos habla de que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, pero también tenemos que entender que Él es el que en nosotros produce así el bien como el hacer por su buena voluntad. Así que no tenemos que temer en ese sentido, pero ¿a qué se refiere que fueron llamados, pero no fueron elegidos? Recibieron esta palabra, pero no entraron a la tierra prometida. ¿Sería esto algo que debería de causarnos temor, en el sentido de que podríamos entonces perder la salvación? ¿Será eso a lo que se está refiriendo? Cuando dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces se puede perder la salvación, y la respuesta es muy simple, y es que si Él es el que está haciendo la obra, y si Yeshua es el que nos está redimiendo y el que nos está salvando, entonces simplemente nos está llamando a ser agradecidos y a tener una gratitud sobrenatural por haber recibido el nuevo pacto, porque aquellos que por primera vez lo oyeron no permanecieron en él, no entraron al reposo. Así que no es que hayan perdido la salvación, es que simplemente no la recibieron, la rechazaron esa salvación, rechazaron ese mensaje. Entonces es la exhortación. Entonces el pueblo elegido, el pueblo de Israel, fue pueblo elegido para recibir el mensaje de salvación. Pero eso no quiere decir que fueron salvos todos. Un remanente fue salvo, a los que el Señor quiso escoger, a los que Él quiso elegir. Ellos fueron salvos, pero recibir la revelación de Dios no implica ser salvado. Así que esa es la diferencia sutil que tenemos que entender, que el pueblo de Israel fue distinguido entre las naciones para recibir la segunda revelación de Dios, que son las Escrituras, son sus leyes justas. Pero el hecho de tener la ley no automáticamente les salvó, como equivocadamente llegaron a pensar y lo siguen pensando. Hay dentro del ámbito judío el pensamiento de que todo Israel tiene parte en el mundo por venir, o sea que todo Israel es salvo, que si alguien es judío ya es automáticamente pueblo elegido, pero el apóstol Pablo lo reiteró, y pues también a través de todos los profetas. El profeta Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea que no es el que es judío externamente, no es la circuncisión solamente la circuncisión en la carne, un ritual externo, sino la circuncisión es la circuncisión del corazón. O sea, es una obra sobrenatural, es una obra divina. Así que, bueno, si tú estás escuchando este mensaje, quiere decir que tú fuiste elegido para recibir este mensaje. Pero el que haya sido elegido para escuchar este mensaje, no quiere decir que automáticamente ya nada más por escucharlo, ya la libraste, ya te salvaste, vas a entrar a la tierra prometida. No, tiene que suceder el milagro sobrenatural de que no nada más escuches este mensaje, sino que respondas a él. ¿Y quién te da la capacidad de responder a él? Solamente tu Salvador. Tu Salvador es el que te da la capacidad de responder a este mensaje. Por tanto, nadie se puede gloriar, nadie se puede jactar. Yo no me puedo jactar de que respondí a este mensaje, ¿ok? Soy doblemente agradecido, y eso deberías de ser tú también. Tenemos que ser doblemente agradecidos, o más bien triplemente agradecidos. Triplemente agradecidos, ¿por qué? Porque primero se nos reveló que existe un creador. Llegó el momento en que dejamos de ser necios, y llegó el momento en que entendimos que definitivamente tiene que haber un creador para estas maravillas de la naturaleza y de nuestro cuerpo humano y de todas las cosas que hay, y de las constelaciones, de las estrellas. Wow, o sea, no hay manera de que no exista un creador. Entonces, bueno, pues ya agradecido porque ya te amaneció,
ya tuviste la inteligencia suficiente para entender que, por supuesto que hay un creador. Número 2, agradecido porque recibimos la palabra de Dios. Nosotros que estamos escuchando este mensaje, pues venimos de un contexto generalmente de países hispanos, de España, de Latinoamérica, y fuimos instruidos en ignorancia, o más bien no fuimos instruidos, se nos dio una religión llena de mezclas y totalmente descontextualizada, si es que se nos dio una religión. Si no, pues simplemente crecimos silvestres, totalmente ignorantes de la revelación del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y fuimos elegidos no nada más para recibir la creación de la naturaleza, sino también para recibir la revelación de la Biblia. Al conocer de la Biblia, wow, nos sorprendimos, nos maravillamos, descubrimos la Biblia, dijimos, wow, este libro es un libro sobrenatural. No puede ser que 40 autores se hayan puesto de acuerdo para hablar de un mensaje tan sobrenatural que puede ser confirmado con la historia, con la arqueología. O sea, wow, esto no hay manera de que sea palabra de hombres, ¿no? El hecho de que la hayan escrito hombres no quiere decir que fue ideada por los hombres, ¿no? Hay los argumentos, el típico argumento que yo tenía es que, bueno, pues ¿cómo puedes saber que la Biblia es la palabra de Dios y fue escrita por los hombres? Y un día alguien me cayó ese argumento, un pastor me cayó ese argumento diciendo, bueno, pues claro que fue escrita por los hombres. ¿Quién crees que la escribía? ¿Los perros? Pues claro que la escribieron los hombres, porque alguien la tenía que escribir y solamente el hombre puede escribir. Entonces, pero el hecho de que justamente hombres imperfectos, hombres ignorantes, hombres que no tienen la capacidad de conocer el futuro, hayan escrito tan detalladamente la historia, muy específicamente del pueblo de Israel, su pasado, presente y futuro, y que todas las profecías relacionadas con el pueblo de Israel, y no nada más con el pueblo de Israel, sino con los imperios circundantes al pueblo de Israel, con los imperios que han conquistado al pueblo de Israel, pero que se anunció por boca de los profetas que esos imperios serían derribados y que el pueblo de Israel prevalecería. Bueno, pues, o sea, eso no pudo haber sido conocimiento de un ser humano que no conoce el futuro, que no puede ver más allá del tiempo de su vida. Bueno, pues esa es la segunda razón por la cual estar agradecidos, que ya se nos reveló que es imposible que la Biblia sea palabra de hombres, es palabra de Dios. Y número 3, la tercera revelación que nos hace ser elegidos dentro de los elegidos. Fuimos elegidos dentro de los elegidos para recibir la revelación del Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Entonces esa es una revelación máxima. La tercera es la vencida y entonces, wow, somos triplemente bendecidos de caer de rodillas a sus pies y reconocer que Él es nuestro Salvador. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos ese llamado que hemos recibido de ser agradecidos, de rendirnos a su autoridad, reconocer que con amor eterno nos amó, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, te damos gracias por esta triple bendición. Señor, en este mensaje donde tú nos muestras tu revelación final, tu última palabra. Tu última palabra es que tu palabra con la cual creaste los cielos y la tierra habitó entre nosotros y vimos su gloria, Señor. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, y tú quitaste nuestra necedad y nuestra ignorancia y nuestra ingratitud de no reconocerte como el creador del universo, Señor. Y por mucho tiempo vivimos como animales, vivimos sin darte gracias, sin glorificarte, sin servirte por lo que hiciste por nosotros al servirnos, al crearnos. Por muchos años vivimos en ignorancia de tu revelación, de tu palabra, de tus planes eternos.
para tu pueblo Israel y para el resto del mundo. Vivimos totalmente ajenos a tus pactos, a tus promesas. Y Señor, en tu gracia, en tu misericordia nos revelaste todas estas cosas. Y por último, Señor, la revelación de revelaciones. Nos revelaste tu perdón, tu compasión, tu misericordia, tu amor eterno a través de tu Hijo, Señor. A través de tu Hijo, a través de aquel en quien tú, el Padre eterno, se hizo carne, Señor. Al habernos dado a este niño que nos fue nacido, hijo que nos fue dado. Y el gobierno ahora está sobre su hombro. Y se llama su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Él nos ha traído la paz, nos ha traído la reconciliación. Y Señor, hoy a todos aquellos que reciben esta triple revelación, yo te ruego que los abraces y que el día de hoy caigan de rodillas a tus pies. Y te voy a invitar a ti que escuchaste esta grabación, si no te habías dado cuenta que deberías vivir triplemente agradecido el resto de tu vida. Te voy a invitar a que caigas de rodillas a sus pies. Cae de rodillas a sus pies. Ante Él, que se doble tu rodilla y que los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra confiesen su nombre y digan: Yeshua, gracias. Gracias por salvarme. Gracias por hacerme superior a los animales. Gracias por revelarme cuánto me amas, Señor, y que los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Gracias, Señor, por quitarme la necedad de negar que existes, que eres real. Gracias, Señor, por permitirme descubrir tu mensaje a través de los profetas, a través de la Biblia, y mostrarnos que no se te salió de las manos la historia de la humanidad, sino que todo apunta a la revelación máxima de tu Hijo, en quien estás anhelando reconciliar a toda la creación. Y Señor, hoy quiero reconciliarme contigo. Quiero pedirte perdón por mi terquedad, por mi necedad, y hoy quiero seguirte como la máxima revelación del Creador del universo. Bendito seas, Yeshua. Amén.